buenos días, queridos amigos y amigas de la Hora de la Verdad que nos acompañan hoy. Hoy vamos a dar la segunda parte porque la contrarreforma tiene mucho que, que enseñarnos. Así que vamos a estudiar acerca de la contrarreforma y lo que ocurrió en esos años. Por ahora tengo que llevarlos a la presentación, por eso el televisor está en entrada. Muy bien, aquí estamos. Ah, pues allí vemos a Martín Lutero durante la reforma 1517, 31 de octubre, está colgando las 95 tesis sobre la justificación por la fe. Él encuentra una Biblia en un monasterio, una Biblia atada con cadenas y comienza a estudiarla y se da cuenta de que no había que pagar indulgencias, en ese tiempo se estaban recogiendo indulgencias para construir la Basílica de San Pedro, la catedral, esta, super, ¿saben? La gran basílica que hay en el Vaticano, la Basílica de San Pedro, se estaba construyendo, entonces necesitaban dinero. Así que mandaron a un alemán llamado Tetzel, y este Tetzel recolectaba el dinero por toda Europa, diciendo de que este dinero, todo el que comprara estas indulgencias, tenía perdón de pecados, de los pecados pasados y los pecados futuros. Así que en ese tiempo Lutero se da cuenta de que no, el perdón de pecados no era por un dinero que pagáramos a la iglesia, sino que el perdón de pecados es gratis. Y comienza a publicarlo. Y todo lo que consiguió en la Biblia acerca de la salvación, que es en Cristo Jesús y que es totalmente un regalo de Dios, comienza a publicarlo allí, y allí comienza la lucha entre un monje contra toda una institución. Pero por la gracia de Dios, porque esto era voluntad de Dios, comienza a proliferarse. Y la verdad, al ser conocida, disipa las tinieblas. Así que la gente, al conocer esto, comienza a abandonar toda la creencia de que ellos podían ser perdonados pagando un ticket. Así que comencemos entonces o continuemos acá en nuestra... Déjenme llevarles acá a la historia entonces de lo que fue la sociedad de Jesús, porque entonces en esos años se crea la sociedad de Jesús o los jesuitas con el único objetivo de acabar con la reforma. Miren lo que dice allí. La obediencia militar no es el equivalente de la obediencia jesuita. Esta es más amplia porque controla al hombre total y no queda satisfecha como la otra, con un acto externo, sino que requieren que se sacrifique la voluntad y se deje de lado el criterio propio. Déjenme decirles que déjenme decirles que en esta época surgen estos dos, digamos, paladines, estos dos líderes. Uno se, se va totalmente a la Biblia y estudia la Biblia, y todo lo que la Biblia dice, él lo hace. El otro se va totalmente hacia la tradición y se mete en meditaciones trascendentales, en meditaciones profundas, donde el espíritu le hablaba, pero ¿qué clase de espíritu era? Porque lo alejaba de Dios y lo alejaba de lo que la Biblia decía, y lo metía más y más y más en la adoración a, a los ídolos, en la adoración a María, la mariolatría, o la idolatrización de María, y a llevar un curso de acción que llevó a la tortura de miles y millones de personas. Así de que, y eso con el único objetivo de traer toda la gente de vuelta a la iglesia madre, a la iglesia católica. Muy bien, déjenme por un momento estar seguro de que esto está funcionando. Así que permítanme. Sí, estamos bien. Disculpen el percance. Seguimos adelante entonces. Muy bien.
Miren lo que dice acá. En toda la cristiandad se veía amenazado el protestantismo por formidables enemigos. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella, de acabar con el protestantismo. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocían los miembros más ley ni más sujeción que las de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. Aquí vemos a un capellán jesuita, que es el capellán de la Casa de Representantes, pero de la Cámara de Representantes, pero le voy a mostrar aún más. Miren, bueno, él, ok, vayamos a esta. Con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. Se hacían criados para convertirse en espías de sus señores. Establecían colegios para los hijos de príncipes y nobles y escuelas para los del pueblo. Y los hijos de padres protestantes eran inducidos a observar los ritos romanistas. Entonces, ¿cómo actúan o cómo comenzaron a actuar ellos? Se hacían de diferente, se disfrazaban pues sus motivos y se elevaban hasta, llegaban a ser consejeros de reyes y dirigentes de la política nacional. Se hacían criados para convertirse en espías de sus señores. Establecieron colegios para que la próxima generación estuviera educada por ellos y no por la educación que tenían antes. Miren, siguen adelante. Toda la pompa exterior desplegada en el culto de la Iglesia de Roma se aplicaba a confundir la mente y ofuscar y embaucar la imaginación, para que los hijos traicionaran aquella libertad por la cual sus padres habían trabajado y derramado su sangre. Los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda Europa y doquiera iba lograban reavivar el papismo. Entonces se establecen colegios y universidades para educar a las próximas generaciones y lograr hacer lo que vamos a ver, lo que dijo Thomas Wolsey y Maquiavelo, que era enfrentar conocimiento contra conocimiento. Miren lo que dice acá, dice, para ellos ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetua, recordemos que hacían meditaciones trascendentales hasta llegar a poner la mente en blanco y obedecer solamente los dictados de su general. Eso era lo que hacían. Pero déjenme seguir mostrándole. Dice, ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuos, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. ¿Qué querían hacer? Querían adueñarse de la riqueza y del poder. Querían ser los dirigentes políticos, los dirigentes monárquicos, los dirigentes del pueblo, para así llevar a las siguientes generaciones a lo que ellos querían y volverlos a traer al yugo romano, un yugo de mentira y un yugo de miedo, para que la gente siguiera aportándole dinero a la iglesia y haciendo todo lo que tenían que hacer para que sus familiares salieran de un fulano purgatorio que ellos también se inventaron, porque no existe en la Biblia, en toda la Biblia, esa idea de un infierno que arde por siempre con fuego y de un purgatorio donde la gente se quema hasta pagar sus pecados y entonces volver al cielo. Eso no existe en la Biblia. Busquemos allí
en la Biblia y nos daremos cuenta. Tengo un tema acerca de esto, del infierno en la hora de la verdad. Estudiémoslo y les aconsejo a que escuchen ese tema y lo busquen por ustedes mismos en la Biblia y se darán cuenta que esto es uno de los engaños más terribles que se haya inventado y hayan con ello esclavizado las mentes humanas para que a través del miedo la gente hagan todo lo que estos prelados católicos les inducían a hacer. Así que déjenme mostrarles aún más. Esto es lo que les decía. Clemente VII fue personalmente aconsejado por Niccolo Machiavelli, es decir, el padre o el originador de la contrainteligencia y de las ciencias políticas. Es el inventor de la ciencia política moderna y por el cardenal Thomas Wolsey, canciller de Inglaterra. Ellos dos fueron los que aconsejaron personalmente a Clemente VII. Miren, Machiavelli y Wolsey opinaban que tanto la imprenta como el protestantismo podían ser vueltos a producir la literatura que confundiera, disminuyera y últimamente marginalizara la Biblia. Ellos querían acabar con la Biblia porque la Biblia es la que muestra aquí está, la Biblia es la que muestra sus devices, sus mentiras. Entonces querían acabar con la Santa Biblia. ¿Cómo acaban con la Biblia? No, intentaron muchas cosas. Entre ellas la Biblia fue prohibida durante la Inquisición y el que tuviera una Biblia era muerto junto con toda su familia. Era totalmente ilegal, digno de muerte el que tuviera una Biblia de esa en su casa. Solo la Biblia católica era permitida y solamente los prelados podían tenerla. Vamos a seguir adelante. El cardenal Wolsey, quien más tarde fundara nada más y nada menos que el Christ Church College en Oxford, caracterizó el proyecto como aprendizaje contra aprendizaje. Escuchemos bien, aprendizaje contra aprendizaje. La idea era contrarrestar el protestantismo que sacó a la luz la Biblia una vez más, así que trajo la Biblia a las casas de las personas y a las vidas de las personas y contrarrestarlos con las propias enseñanzas que ellos tenían. Recordemos, la Biblia no estaba escrita en los idiomas vernáculos, sino que estaba escrita en el griego y en el hebreo, y ellos tenían una traducida al latín, pero no todos tampoco hablaban el latín. Así de que se dedicaron algunos de ellos, como el mismo Lutero, a traducir la Biblia de los idiomas originales al idioma vernáculo de Alemania, o sea, el idioma alemán. Y así como él, pues otras personas se dedicaron a traducir las escrituras. Por eso la mayoría de ellos fue muerto, perseguido y muerto. Sigamos adelante, les voy a mostrar más. Machiavelli y Wolsey enseñaron que la inteligencia humana era competente para diferenciar la verdad del error, sin la guía o asistencia de ningún dios. El hombre podía controlar todos los poderes vivientes del universo, decían ellos. Si es elegido e iniciado en el conocimiento secreto o gnosis, el hombre podría dominar la cábala, la ciencia real de los nombres, números y símbolos, para crear su propia divinidad. Conocimiento contra conocimiento llegaría nada menos que a hacer guerra contra la Biblia. Entonces, ese conocimiento cabalístico trataron de infundirlo en las mentes para contrarrestar el conocimiento bíblico. Y la única razón era porque el conocimiento bíblico te lleva a Jesucristo, pero el papado no te lleva a Jesucristo, sino que te lleva a ellos mismos, a que ellos son los que administran la verdad y administran la salvación. De manera que querían contrarrestar la Biblia porque la Biblia los dejaba al descubierto. Déjenme colocarles otra más. Aquí dice: un enjambre de eruditos. Era inevitable que el Consejo de Trento o el Concilio de Trento pudiera establecer a los jesuitas como los maestros de escuela de Europa. La Sociedad de Jesús construyó un sistema extensivo de escuelas y universidades. Ningún pago era exigido, pero cada prospecto de estudiante era examinado minuciosamente para ver si tenía aptitudes que la sociedad pudiera usar, la Sociedad de Jesús, o sea, los jesuitas. Para 1556, miren esto,
Para 1556, 3/4 de la membresía de la sociedad eran dedicados en 46 universidades jesuitas para el conocimiento contra conocimiento, para endoctrinar a las mentes con el aprendizaje del humanismo, opuesto al aprendizaje de las escrituras. Esta red se expandiría en 1749 a 669 universidades, 176 seminarios, 61 casas de estudio y 24 casas de maestría parcial o totalmente bajo la dirección jesuita. Como pueden ver, entonces ellos se dedicaron a abarcar todo el cuerpo educativo de Europa, a controlar y monopolizar la educación en toda Europa para lograr así una generación que estuviera totalmente enseñada por ellos. Un lavado de cerebro para que la próxima generación piense como ellos y trabaje para ellos y haga y cumpla sus designios. No todo lo que brilla es oro. Déjenme leerle esta cita que dice de Ellen White. Dice: aquellos que buscan la educación que el mundo tiene en alta estima son conducidos cada vez más lejos de los principios de la verdad, hasta que se convierten en mundanos educados. ¿A qué costo han ganado su educación? Aquellos que dejan la educación cristiana para llevarse a las grandes universidades del mundo, muy probablemente serán educados, pero también serán enseñados en las doctrinas que quieren los jesuitas enseñar al mundo. Entre ellos el humanismo, entre ellos la teoría de la evolución, entre ellos la teoría de que Dios es una mentira, entre ellos tantas otras cosas, entre ellos la filosofía que se le mete por la garganta a todo aquel que estudia en las grandes universidades, en las universidades importantes pues, del mundo. ¿Cómo alcanzan su objetivo los jesuitas? ¿Cómo alcanzaron ese objetivo? Miren acá esta cita, no tiene desperdicio. En el confesionario, cuando tienen un objetivo que ganar, hacen que pesen mucho los pecados y las transgresiones. Entonces, cuando tienen un hombre de influencia o poder o de riqueza con el cual hacer trato, no le darán ni la más mínima esperanza hasta que una buena suma de dinero o la fundación de un monasterio o algún otro objeto sobre el cual hubieran fijado su corazón fuese puesto al otro lado de la balanza. Entonces, ¿qué usaban? Usaban el confesionario. Usaban el confesionario. Déjenme leerle un par de citas más y lo terminamos para dejar para una tercera parte. En palabras de la famosa carta de Père Lachaise, el confesor de Luis XIV de Francia, dando cuenta del método que él adoptó para ganar el consentimiento del licencioso monarca para la revocación del edicto de Nantes, por el cual tales crueldades fueron infligidas sobre los inocentes súbditos hugonotes, porque déjenme explicarles que el edicto de Nantes era el edicto que le daba a los hugonotes libertad y la seguridad de que no iban a ser condenados y muertos. De manera que este monarca que había hecho cosas terribles, antes de morir está en la presencia allí del jesuita que lo va a confesar antes de su muerte, y él entonces va a asegurarse de que el monarca se apagó y debe volver al punto donde estaba antes. ¿Cómo alcanzan los objetivos los jesuitas? Dice entonces que aquí está cómo él hizo. Dice, vemos como el miedo de la balanza de San Michael operó en traer los resultados deseados. ¿De qué se trata esto? Déjenme mostrarles la siguiente. Aquí se las voy a colocar y lo verán.
Muy bien, dice así. Muchas veces desde entonces, dice el consumado jesuita, refiriéndose al atroz pecado del cual el rey era culpable, muchas veces cuando lo tuve en el confesionario hice resonar el infierno en sus oídos y lo hice mirar y temer y temblar antes de darle absolución. Por esto vi que aún se inclinaba hacia mí y estaba dispuesto a estar bajo mi poder. Así coloqué lo bajo de su acción delante de él, contándole toda la historia y cuán perversa era. Claro, porque era su confesor, sabía los más minúsculos detalles de lo que había hecho y se lo echaba en cara y lo traía para usarlo como un chantaje, para decirle que necesitaba el perdón de Dios, pero el perdón de Dios lo administraba a él, el jesuita. Así de que, ¿cómo le va a dar el perdón? Pues primero tú tienes que dar y después yo te doy a ti. Eso es lo que básicamente le está diciendo. Miren lo que dice allí. Y que no podía ser perdonada, es este pecado del monarca, hasta que él no hiciera, el monarca hiciera una buena acción para balancear eso. Y así expiar el crimen. Hasta que finalmente me preguntó, ¿qué debía hacer? Le dije que debía erradicar a todos los herejes de su reino. Esta era la buena acción que se colocaría en la balanza del arcángel Miguel, lo que balancearía su crimen. El rey perverso como era, en contra de su voluntad, consintió. La buena acción fue colocada y los herejes fueron extirpados y el rey fue absuelto. Entonces, ¿qué ocurrió? El rey accedió a los designios del confesor, quitó el edicto de Nantes y extirpados fueron los herejes, entre comillas, y los herejes no eran más que los hugonotes, un grupo de personas que tenían como regla de fe la Biblia y la Biblia solamente. Solamente se regían porque lo que la Biblia decía, y era un grupo de gente que amaba a Dios, que amaba a su patria y que vivía en un grupo de gente o en una comunidad prácticamente de santos, de gente que no le hacía mal a nadie y que se amaban unos a otros y que celebraban cultos juntos a Dios y que se regían por la Biblia y la Biblia sola. Qué interesante, todas esas gentes fue totalmente extirpada por el único delito de tener una Biblia y de regirse por lo que la Biblia decía. Nos damos cuenta entonces de qué se trata la contrarreforma jesuita, de qué se trata el jesuitismo y cuáles son sus objetivos y cómo lo logran. Déjenme leerles uno más y dice así: la política es su principal campo de acción, ya que todos los esfuerzos de estos directores se concentran en un objetivo, la sujeción del mundo al papado, y para lograrlo, primeramente las cabezas deben ser conquistadas. ¿Cómo se puede alcanzar este ideal? Con dos armas importantes: ser los confesores de los poderosos y de aquellos que están en puestos elevados, y la educación de sus hijos. De este modo se asegura el presente mientras se prepara el futuro. Entonces vemos cómo lo logran. Bueno, aquí lo dice, siendo los confesores y siendo los maestros. Siendo los confesores de los monarcas y siendo los maestros de los hijos de los monarcas. Los confesores de los poderosos y los hijos de los maestros de los hijos de los poderosos. De manera que entonces aseguraban el presente y aseguraban también, dice, asegura el presente mientras se prepara el futuro. O como ellos mismos dicen en sus propias palabras, dicen que la gente normal planifica en décadas, pero que los jesuitas planifican en centurias. Muy bien, vamos a dejarlo acá y les prometo la siguiente parte que está bien interesante. Les vamos a hablar acerca de lo que son los jesuitas ahora en este país de los Estados Unidos y cómo están ocupando los puestos de poder. Y así que les hablaré un poco más acerca de los jesuitas y de sus votos, pero también los traeré a la actualidad y a lo que está sucediendo ahora con los puestos de poder y los gobernantes y las universidades y todas estas cosas. Así que no se me pierdan, no se me vayan muy lejos, manténganse con nosotros acá en La Hora de la Verdad, que les traeré una tercera parte bien pronto. Probablemente mañana estaremos al aire y estaré montándola en YouTube y en Facebook en La Hora de la Verdad. Que Dios la bendiga y